Entonces, la pregunta es, ¿por qué si Pedro tuvo una esposa, los sacerdotes no pueden casarse? Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Muy bien. Primero debo decirle que bien la Biblia dice que Pedro tuvo una suegra, pero no dice que Pedro tuvo esposa. ¿Qué? Dios les bendiga a todos. Bienvenidos sean a este canal de YouTube llamado Biblia, analizando la palabra. Y en esta ocasión analizaremos este video del sacerdote Toro, en el cual le hacen una pero muy interesante pregunta acerca del apóstol Pedro. Por lo cual sabemos todos de que en la Iglesia Católica Romana no pueden casarse los sacerdotes para poder ejercer su sacerdocio dentro de la iglesia. Ellos tienen un dogma del celibato impuesto por el Papa, que tengo entendido que ese dogma fue impuesto en el Concilio de Letrán en el año aproximadamente 1123, si no estoy equivocado, en el cual que dice que los sacerdotes no pueden casarse. Entonces, la pregunta es acerca del apóstol Pedro, cómo él siendo casado, pues pudo ser, según la Iglesia Católica Romana, su primer papa. Y este video va a tratar acerca de eso. Vamos a estar analizando todos los argumentos que da el sacerdote Toro acerca de por qué Pedro pudo ser papa, a pesar de que la Biblia dice que era casado. Dice ahí en el libro de Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo 8, verso 14 al 15. Ahí nos habla de la suegra de Pedro y pues es obvio que tiene una esposa. Y también la Biblia nos habla de la esposa de Pedro en 1 Corintios capítulo 9, verso 5 en adelante. Aunque veremos aquí en el video, el sacerdote Toro va a argumentar que en 1 Corintios 9, 5 no se está hablando de la esposa de Pedro, sino que se está hablando de una hermana en Cristo y que no es su esposa. Pero sigamos analizando este video. Pero si tenía suegra, dime una cosa, si la mujer hubiese muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? Aquí el cura Toro ya asume que la esposa de Pedro podría estar muerta, pero como ya lo hemos dicho en 1 Corintios 9:5, ahí el apóstol Pablo hace referencia a la esposa del apóstol Pedro y a las esposas de otros apóstoles. Sigamos. ¿Tenía suegra o no? ¿Perdón? Si la mujer de Pedro ya había muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? No lo sé, tú dime. En la carta dice que Pedro tuvo una suegra. Y si tuvo suegra, tuvo una esposa. ¿Y si la esposa estaba muerta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, Bueno, aquí el cura Toro
hace la interrogante, la gran pregunta diciendo, ¿y si la esposa habría muerto? ¿Qué quiere decir que si la esposa habría muerto? Pues que el cura Toro quiere excusar de que si la esposa del apóstol Pedro ya había muerto, entonces él podría ser sacerdote, podría ser el Papa de Roma. Por eso es que él defiende con este argumento o quiere hacer entender que como según él la Biblia no menciona a la esposa de Pedro, esta tal vez ya había fallecido, porque ahí en ese texto la palabra habla de la suegra de Pedro, no habla de la esposa, es lo que él argumenta, que el texto de Mateo capítulo 8 verso 4 no habla de la esposa, sino que habla de la suegra en Mateo capítulo 8 verso 14. Pero como ya les dije, en 1 Corintios capítulo 9 verso 5, ahí el apóstol Pablo hace referencia a las esposas de los apóstoles, incluyendo la del apóstol Pedro, que ahí le llama Cefas. Bueno, continuemos. ¿En dónde dice? Ajá, esto es lo que yo quiero. ¿Por qué si Pedro tuvo esposa, por qué en ninguna parte dice que Pedro tuvo esposa? Lo averiguaremos. Bueno, ahí sigue el insistente de que por qué en ninguna parte la Biblia habla de la esposa. Y ya vimos que ahí en Mateo 8:14, ahí está haciendo referencia a la suegra. Y si tuvo suegra, por consiguiente, tiene una esposa. No tuvo, porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:5, él la menciona. Él menciona a las esposas de los apóstoles, incluyendo la de Pedro, aunque el cura Toro va a argumentar que no son esposas, que son hermanas en Cristo, que los acompañaban. Pero sigamos viendo el video. ¿Por qué no nunca dice Pedro estaba con la esposa y los hijos? ¿Por qué? ¿What? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué cómo? ¿Qué? Realmente la recuerda, pues sería bueno. Católica para que note la diferencia y la Biblia protestante para que note la diferencia. ¿Qué? ¿Estás retándome? Esta es la cita que los protestantes dicen, aquí está la mujer de Pedro. Vamos a ver si es verdad. No me lo juras. Primero, la Iglesia Católica, ¿cómo enseña? Bueno, aquí el sacerdote Toro va a dar el texto de 1 Corintios 9:5, del cual yo les estoy hablando, que el apóstol Pablo hace mención de la esposa de los apóstoles y del apóstol Pedro. Ahí él la menciona, que está viva la esposa, porque dice que los acompañaban. Pero aquí el sacerdote Toro, que él siempre está acostumbrado a usar la Biblia Reina Valera para decirle a los protestantes que él los refuta con la misma Biblia Reina Valera. Pero en esta ocasión, como la Biblia Reina Valera dice, sí viene la palabra esposa, la esposa de los apóstoles y de Cefas, que es el apóstol Pedro, ahí ya no quiere usar la Biblia Reina Valera, ahora va a usar la Biblia católica, en la cual en vez de decir esposa, dice una mujer hermana. O sea que ahí ellos defienden, al decir una mujer hermana, que quieren decir que no eran esposas de los apóstoles ni de Pedro, sino que eran hermanas en Cristo, que los acompañaban. Pero vamos a seguir analizando. No tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana, Maravillosa jugada. como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas. Ahí está. Una mujer hermana, una mujer cristiana, no habla de esposa.
Ahora miren. Bueno, ahí la Biblia, vamos a ver las Biblias para analizar un poquito la palabra y ver las diferencias. Bueno, vamos a ir a la Biblia, a una Biblia católica que tenemos por aquí. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 5, dice: no tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana, como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas. Los hermanos del Señor, aquí se refieren los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí como dice alguna mujer hermana, él dice, no dice que sea esposa, dice el sacerdote Toro. Ahora vamos a ir a la Reina Valera. A ver qué nos dice la Biblia Reina Valera. Vamos a ir a la Biblia Reina Valera, 1960. Vamos a ir al 1 Corintios 9. Primera Corintios capítulo 9, verso 5. Aquí dice la palabra: no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas, que es el apóstol Pedro. Note la diferencia, como dice el cura Toro. Allá dice una mujer hermana y aquí dice una hermana por mujer, por esposa. Entonces la Biblia católica han cambiado esa palabra para hacerle creer a las personas que profesan la fe católica de que el apóstol Pedro no era casado o que la esposa ya había muerto en ese momento y que ahí los acompañaban unas hermanas en la fe en sus viajes. Pero yo me hago la pregunta, ¿puede ser posible de que, bueno, vamos a ver el contexto de lo que quiere aquí el apóstol Pablo dar a entender? Porque el apóstol Pablo dice, vamos a leer un poquito atrás, vamos a leer desde el 1 Corintios 9:1 para un poquito entender el contexto de lo que quiere explicar el apóstol Pablo. Dice 1 Corintios capítulo 9 verso 1, dice: no soy apóstol. Está haciendo una serie de interrogantes y de preguntas. Y vamos nosotros también analizando. Dice el apóstol Pablo: ¿no soy apóstol? Pregunta. Y nosotros respondemos: sí es apóstol. ¿No soy libre? Sí es libre en Cristo Jesús. Aunque estaba preso en cadenas, él era libre en Cristo Jesús, en el Espíritu. Dice: ¿no he visto a Jesús, el Señor nuestro? Claro que lo vio cuando el Señor lo deslumbró con su presencia, cuando lo tumbó del caballo. Dice: ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? La obra del Señor quiere decir que Él los evangelizó. A través de Él ellos conocieron de nuestro Señor Jesucristo. Dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Dice el 3: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Claro que tenía derecho de comer y beber, pero el apóstol Pablo hacía ayuno y se privaba de comer y beber por agradar al Señor. Y dice: ¿no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer,
como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Por qué hace esta pregunta? Porque el apóstol Pablo, él decidió quedarse sin casar, ya no casarse. Tal vez era casado anteriormente, tal vez, no lo sabemos, tal vez no, pero en el momento en que él servía al Señor y que hizo estas cartas, el apóstol Pablo no era casado, y él hacía la pregunta como las anteriores, como unas preguntas como para meditar en ellas. Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Claro que el apóstol Pablo tenía derecho, pero él no, de su propia voluntad, él renunció a ese derecho de tener una mujer, de tener una esposa. Así como cuando uno está sin trabajo, hablamos nosotros secularmente, que dice, no tengo derecho yo a trabajar, o no tengo derecho yo a comer, o no tengo derecho a la vida. Es esa pregunta que de esa manera se la está haciendo el apóstol Pablo. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Porque aquí no habla simplemente de hermanas en la fe en Cristo, sino que habla de esposas. Habla de esposas porque los apóstoles, ahí donde habla de que los acompañaban en sus viajes. O sea que las mujeres estas que eran sus esposas los acompañaban a los viajes, a los apóstoles. Cada apóstol llevaba una mujer con ellos, cada uno, porque ahí el apóstol Pablo dice que no tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana, como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas. Dice ahí en 1 de Corintios 9:5. Ahorita estoy leyendo la Biblia católica. 1 de Corintios 9:5. Dice, no tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana, como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas. Ahí dice, en los viajes, ellos hacían viajes. Aunque aquí en esta Biblia dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. En esta Biblia católica que tengo aquí es una, y la que estoy leyendo acá es otra. En esta que tengo aquí en pantalla dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles de los hermanos y los hermanos del Señor y Cefas. Aquí ya le quitaron lo de los viajes, en esta que tengo en pantalla. Pero en la otra, en algunas otras versiones, dice diferente. Dice, no tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes. En nuestros viajes, alguna mujer hermana, como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor Jesús y el mismo Cefas, que es Pedro. Supongamos que esas mujeres no son esposas de ellos. ¿Cómo tendría que decir la palabra, la Biblia? Tal vez la Biblia tendría que decir, no tenemos derecho a que nos acompañe una mujer en los viajes para que ayuden en las viandas, o para que ayuden en el quehacer de la iglesia, y como lo hacen los apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas y Pedro. O sea, realmente no tiene lógica, porque no concuerda, no cuadra, pues, que se diga que estas eran simplemente unas mujeres hermanas que
que acompañaban a los apóstoles. No tiene lógica, porque si hoy en día se podría criticar que si algunos hermanos hicieran viajes y a cada hermano, por ejemplo, si un grupo de 10 hermanos, de 2 hermanos, que decidieron servir al Señor, viajaran para predicar la palabra y ellos tuvieran que hacer algunos viajes, entonces que ellos decidieran en algún momento hacerse acompañar de cada uno de ellos por una hermana en Cristo, que los acompañara cada uno de ellos en esos viajes. ¿Para qué? Pues para que les ayuden o para cualquier cosa. Pues sería algo que no sería bien visto hoy en día. Hoy en día eso no sería bien visto. Que si 2 hermanos hacen viajes para predicar la palabra y que uno ve que cada uno de ellos los acompaña a una mujer, sería algo que pues se ve mal, pues. No da como cosas que pensar, o sea, no se ve bien. Conti más en aquellos tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que a cada uno de los apóstoles, o la mayoría de los apóstoles, tuvieran que los acompañara una mujer en sus viajes como compañera de ellos. Y aquí dice, y los hermanos del Señor. Los hermanos del Señor, pues los católicos dicen que los hermanos en la fe en Cristo Jesús, pero los hermanos del Señor es que son sus hermanos en la sangre, en la carne, pero ese ya es otro tema. Ese ya es otro tema que no lo vamos a tocar hoy. Pero bueno, continuemos. ¿Cómo lo traduce la Biblia protestante? ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¡Santo Jehová! ¡Venga! No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, La verdad, las cosas como son. Por mujer, por esposa. como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Por qué esa traducción es mala? ¿Por qué no es correcta? Para que los protestantes lo busquen. Porque está hablando Pablo. ¿Y qué tiene que esté hablando Pablo? Eso no tiene lógica, no tiene nada que ver que esté hablando Pablo. Que ahí en la Biblia protestante está diciendo que Pablo era casado. No es cierto. En ninguna parte en este texto dice que Pablo era casado. A ver, vayamos aquí donde dice que dice, aquí la Biblia dice que Pablo era casado. Vamos a leerlo desde un principio. Ya lo habíamos leído, pero vamos a volverlos a leer un poco rápido. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otro no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Bueno, aquí en ninguna parte dice la Biblia que el apóstol Pablo es casado. Ni nosotros lo decimos, ni los protestantes. La iglesia de Cristo, la iglesia cristiana protestante, nunca ha enseñado esa. Eso es una total mentira del cura Toro que hace por defender sus argumentos. Sigamos. Primera de Corintios 9, ¿qué? 5. 9:5.
¿Qué jugada fue esa? Ahí, según los protestantes, está diciendo que Pablo era casado. Ponga cuidado. Nunca decimos que es casado. Nunca decimos que es casado. Con todo el respeto que te mereces, nunca decimos que el apóstol Pablo es casado. El que estamos defendiendo que es casado es el apóstol Pedro. Y tenemos derecho. De traer con nosotros O sea que Pablo llevaba con él. una hermana por mujer. No le creas, compadre. Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. O sea que Pablo lleva una hermana por mujer. Ah, caray, pero ¿por qué estás agregando eso, sacerdote Toro? ¿Por qué agregas eso a la palabra? A ver, vamos a ver. Con él. No. A ver. No le creas, compadre. Así le No sé dijeron por a qué mi hermana agregas y ahora tal estoy lleno de mentira. sobrinos. Pablo llevaba una esposa con él. Pues no sé por qué lo dices. No dice la Biblia eso. No dice. No dice la Biblia eso. Entonces, ¿tú por qué metes ese tema fuera de contexto que nosotros decimos que Pablo es casado? Nunca decimos que Pablo es casado, ni con ese texto ni con ninguno. Eso el sacerdote Toro lo hace para desviar la atención acerca de Pedro. Porque la pregunta es acerca de Pedro. De que por qué Pedro, siendo casado, fue el primer papa de Roma. Y él ya se está desviando del tema y está usando los textos, el texto de 1 Corintios 9:5, en el cual se habla de la esposa de Pedro, para decir que nosotros decimos que Pablo era casado. Es algo increíble. Realmente me quedo sorprendido cómo qué clase de argumentos, hasta dónde llega el sacerdote Toro para enredar a la Iglesia Católica, a los que oyen, a los que creen en él, pues, a los que se dejan engañar por él. Sigamos. Porque versículos anteriores, capítulo 7, versículo 7, Pablo dice que él es soltero. Yo fabrico mis propias opciones. Que no tiene esposa. Entonces no puede decir que Pablo cargaba una esposa como la cargaba Pedro. Nadie está diciendo que Pablo cargaba una esposa como la cargaba Pedro. Ahí tú ya estás aceptando que Pedro sí cargaba a su esposa. Tú ya lo estás aceptando. Y primero dices que ya se murió, que está muerta. Y ahora dices que no podemos decir que Pablo cargaba una esposa como la cargaba Pedro. ¿Sí? Con mis propias opciones. Que no tiene esposa. Vamos a oír. No puede decir que Pablo cargaba una esposa como la cargaba Pedro. Como la cargaba Pedro, ya lo acabas de aceptar. Y estás diciendo que tal vez ya estaba muerta. Porque no quieres aceptar que Pedro, siendo casado, haya sido tu primer papa. Porque según tú, los papas no se pueden casar. Pero bueno, sigamos. Lo sospeché desde un principio. Eso se llama malinterpretar las escrituras y torcerlas. Pongan cuidado. Claro que eso se llama malinterpretar las escrituras y torcerlas. Pero tú eres el que la estás malinterpretando. Tú eres el que la estás torciendo. No la iglesia cristiana protestante. Nosotros nunca hemos enseñado en ninguna iglesia, en ningún púlpito, esa enseñanza de que el apóstol Pablo era casado o cargaba una esposa. Nunca, jamás se ha enseñado eso en la iglesia protestante. No sé por qué metes ese tema aquí, pero lo haces para desviar la atención, para hacer creer a la iglesia católica que la iglesia protestante es la mentirosa, cuando tú eres el que estás mintiendo. 7:7. 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo no era casado, pongan cuidado. ¡Ah, los misterios de la vida! Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Siga.
uno a la verdad de un modo y otro de otro. Siga. Ay, ahora ya entendí. Digo, pues a los solteros y a las viudas. A los solteros, que Pablo era soltero, pongan cuidado. Pues claro que era soltero. Pues, ¿de dónde sacas eso de que Pablo era casado? ¿De dónde lo sacas? Ah, qué ocurrencias tuyas, sacerdote Toro. Lo sospeché desde un principio. Qué bueno les fuera quedarse como yo. Aquí la Biblia dice, claro que Pablo es soltero. Entonces no me venga a decir que Pablo cargaba una esposa. No, pues nadie te ha dicho que Pablo cargaba una esposa. Tú eres el que estás diciendo. Tú eres el que estás diciendo que Pablo cargaba una esposa. Ninguno de los protestantes ni la iglesia protestante dice jamás eso ni lo enseña. No lo sé, tú dime. Aquí está claro que Pablo era soltero. Es una manipulación de la Biblia. Sí, pues tú eres el que la estás manipulando. Tú eres el que estás diciendo que nosotros decimos que Pablo era casado y que cargaba una esposa y que nosotros decimos eso y que estamos mintiendo cuando nosotros nunca hemos dicho nada de eso. Y ahora tú dices que nosotros somos los manipuladores cuando tú eres el que realmente eres el que estás manipulando la palabra y la escritura. Sí, como si estas cosas pasaran. Entonces dice, Pablo era casado como Pedro, porque aquí dice que Pedro cargaba una mujer por esposa. No. La Biblia no dice en ninguna parte, y reto al protestante que me la muestre. Que me muestre dónde dice que Pedro cargaba a la esposa y los hijos. Ay, qué bruto, ponga. Bueno, en ninguna parte en la Biblia dice que cargaba a los hijos, pero sí dice que cargaba a la esposa. Y ya lo hemos leído muchas veces. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefás, que es Pedro. Las mujeres que acompañaban. Sí, como si estas cosas pasaran. Entonces dice, Pablo era casado como Pedro, porque aquí dice que Pedro cargaba una mujer por esposa. No. La Biblia no dice en ninguna parte, y reto al protestante que me la muestre. Que me muestre dónde dice que Pedro cargaba a la esposa y los hijos. Bueno, pues ya te lo mostramos. Aquí dice claramente en 1 Corintios 9:5. Ahí dice claramente que el apóstol Pablo que los acompañaban sus esposas a los apóstoles y al apóstol Pedro y a los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefás. Está claro como el agua que esas mujeres eran sus esposas. Ya lo expliqué. Imagínense hoy en día 10 hermanos viajando con 10 mujeres que los acompañan. No tiene lógica. Cuanto más en aquellos tiempos. Los apóstoles en aquellos tiempos que eran más tiempos más diferentes, más tiempos donde había más respeto. Pero bueno, continuemos. Ay, qué bruto, póngale cero. No me agarren 1 Corintios 9:5, donde ustedes tuercen diciendo que Pablo era casado y que Pedro era casado, iba con la esposa. No. Nadie está diciendo que Pablo era casado. Pedro sí, pero Pablo no. Ahí sí mientes en respecto a Pablo. No me digan mentiras. You serious? La Biblia no habla en ninguna parte de la mujer de Pedro o de los hijos de Pedro. Habla de la suegra. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Esto quiere... Ay, en ninguna parte.
Primera de Corintios 9:5, Mateo 8:14 en adelante, ahí habla de la esposa de Pedro. Que no lo quieras aceptar, que quieras argumentar engañosamente, turbiamente, manipulando la palabra, torciéndola, ya es diferente. Pero bueno, sigamos. Decir que Pedro, no estoy afirmándolo, estoy diciendo una posibilidad. Primero, que Pedro era viudo. ¿Qué es lo que digo? ¡Ah, ya! ¡Cállate! ¡Ah! Tenía su esposa que había muerto y él tenía su suegra. Y Jesús la curó. Es una posibilidad. Eso es una posibilidad. Bien. Bueno, una posibilidad. Una posibilidad de que el apóstol Pedro, su esposa, ya había muerto. Entonces, ya si la esposa había muerto, pues él podría ser papa. Porque por eso él quiere defender ese argumento. Para poder decir que Pedro ya no era casado, entonces podría ser papa. Pero la palabra no dice eso. La palabra 1 Corintios 9:5, Mateo 8:14, ahí habla de la esposa de Pedro, aunque literalmente no está escrito como lo quiere el cura Toro, es obvio que habla de la esposa. Continuamos. Supuesto de que haya tenido esposa y estuviera la esposa y los hijos. ¿Cómo se explica que Pedro, siendo jefe de la iglesia, tuviese esposa y tuviese hijos? ¿Qué? Se explica porque Jesucristo en Mateo capítulo 19, versículo del 9 en adelante. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Habla que el matrimonio es querido por Dios y es bueno y santo. Y es un don. Y habla que el celibato, el no casarse, el no tener esposa, es otro don de Dios igual que el matrimonio. Y es importante, y esto los protestantes ni lo creen, ni lo enseñan, ni lo viven. Muy bien. Bueno, ahí el cura Toro, como es costumbre, siempre atacando a la iglesia protestante. Él no pierde la oportunidad a cada momento que él puede de siempre hablar mal de los protestantes, mentir acerca de los protestantes. Y siempre, aunque él dice que él los ama, los ama y quiere que regresen a casa, como ellos dicen que cuando un cristiano protestante regresa a la iglesia católica, ellos dicen que regresó a casa. Entonces, él siempre aprovecha cualquier momento para atacar a la iglesia protestante. Y habla que el celibato, el no casarse, el no tener esposa, es otro don de Dios igual que el matrimonio. Y es importante, y esto los protestantes ni lo creen, ni lo enseñan, ni lo viven. Ni lo creen, ni lo enseñan, ni lo viven. Él dice que no creemos en el celibato, en el matrimonio. Acá en la iglesia cristiana protestante sí se cree en el don del celibato, pero lo que no se cree es que sea obligatorio. Por ejemplo, si algún hermano siente en su corazón servirle al Señor con todo su corazón y no casarse, lo puede hacer. O alguna hermana que siente en su corazón no casarse y servirle de tiempo completo al Señor, lo puede hacer.
pero no es un reglamento escrito como ellos. Ellos tienen un reglamento, tengo entendido que se estableció oficialmente en el Concilio de Letrán en el año 1123, en cual los sacerdotes, cuando los que quieren ser sacerdotes van al seminario, ellos antes de ir al seminario no tienen que ser casados. Y si en medio del seminario ellos deciden casarse, pues son expulsados. Y si ya cuando terminan y ejercen su sacerdocio en alguna iglesia católica, y si después se casan, ya no pueden ejercer. En cambio acá la iglesia cristiana no. Acá si algún pastor o algún hermano, algún evangelista es soltero y después se decide casarse, él puede seguir siendo pastor, puede seguir siendo evangelista. ¿Sí? El que puede recibir ese don del celibato lo recibe, y el que no, pues no. No hay ningún problema, pero en la iglesia católica es diferente. Continuamos. Muy bien. Mi turno. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. ¿Para qué te digo que no, sí? Y el que se casa con la repudiada, adúltera. Adultera. Le dijeron a sus discípulos. Aquí está defendiendo el matrimonio. Pedro era casado. Entonces, en el supuesto que Pedro tuviera mujer. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No conviene casarse, mejor hay que correr. Le dijeron sus discípulos, si uno no se puede separar, es mejor no casarse. ¿Para qué te digo que no, sí? Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¡Sí! Pues hay eunucos que nacieron del vientre de su madre. Hay hombres que no se pueden casar porque nacieron incapacitados para el sexo. Ya nos exhibiste. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Fueron castrados por los hombres, no pueden funcionar. De veras se pasan. ¡Uy! Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Porque hay hombres que sí funcionan, no son capados, no son castrados, pero por amor al reino de los cielos, no se casan. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¡Santo Jehová! ¡Vida! Y escuchen lo que viene. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que sea capaz de recibirlo. Los protestantes no son capaces de recibirlo, no lo pueden recibir. ¿Qué? ¿Estás retándome? En el seminario Los protestantes no son capaces de recibirlo. Otra vez, siempre aprovechando cualquier oportunidad para difamar, para hablar mal, hablar mentiras, cosas que no son ciertas. Él dice que nosotros no somos capaces de recibirlo. Bueno, sigamos. se le da 7, 10 años de formación a los muchachos para que el que sea capaz lo reciba. El que no sea capaz, se case. No hay ningún problema. Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. No hay ningún problema. El único problema va a ser que no va a poder dirigir una iglesia. No va a poder ejercer el sacerdocio. Como lo dije hace un momento, si un aspirante a sacerdote entra al seminario y es casado, no va a ser admitido. O si va a medio camino en el seminario y se casa, es expulsado. O si se recibe de sacerdote y cumple con los años que tiene que pasar y empieza a ser sacerdote y después se casa,
se le quita su sacerdocio y ya no puede ejercer. Así es que sí hay problema, aunque el cura Toro diga que no hay ningún problema, sí lo hay. Y otra cita le voy a dar. El mismo Pablo, que decía que él era soltero y era mejor no casarse, explica en 1 Corintios 7:32. Oye, tranquilo, no te pases el listo conmigo, muchacho. 1 Corintios 7:32. Vamos a 1 Corintios 7:32. Vamos a ver. ¿Por qué los sacerdotes no se casan? 7:32. Y esta tenemos la explicación de Cristo. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Que dice que unos se casan y otros no por amor al reino de los cielos. Los protestantes no tienen eso, solamente matrimonio. Los otros por el reino de los cielos no tienen ello. ¡Neta, me lo juras! Quisiera Otra vez, siempre. Todas las prédicas, el cura Toro siempre ataca a la iglesia protestante. No hay un solo video en el cual él no hable mal, difame a la iglesia protestante. Aunque él dice que ama a los protestantes, pero es una total mentira. Él no ama a los protestantes. Él los odia, porque si los amara no va a hablar tanta mentira acerca de la iglesia protestante. Él dice que nosotros no tenemos amor por el reino de Dios. Y es una total mentira. pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Aquí en primer lugar está el soltero. Tiene cuidado de las cosas del Señor y está hablando precisamente de los que se dedican a servirle al Señor. ¡Qué buen servicio! Siga. De cómo agradar al Señor. Y busca cómo agradar al Señor. Ahora, la segunda parte. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Tiene cuidado de las cosas del mundo. De cómo agradar a su mujer. Aquí la Biblia dice que las dos cosas son importantes. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Que son dones de Dios. Cuando es casado, bien, es un don de Dios. Cuando es soltero, es un don de Dios. Bueno, cuando es casado, es un don de Dios. Y cuando es soltero, es un don de Dios. Entonces, ¿por qué prohibirles casarse? Si la palabra de Dios dice claramente que se pueden casar, que es mejor casarse. Es mejor casarse que estarse quemando. Vamos a buscar en la Biblia algún texto donde habla eso de es mejor casarse. A ver. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Parece que ya se me perdió. Bueno, vamos a seguir. Te lo resumo. En la iglesia de Jesucristo puede existir sacerdotes que se casen y pueden existir sacerdotes que no se casen. Fuimos timados. ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! Eso ni siquiera existe. Existieron sacerdotes casados y existieron sacerdotes no casados. Pablo no era casado, Juan no era casado, Pedro, en el supuesto que era casado, era casado. En verdad que Dios decía. Pero no todos eran casados, porque si no, ¿por qué le dijeron, Señor, si uno no se puede separar de la mujer, es mejor no casarse? No eran casados. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Porque si no, no hubiese dicho, es mejor no casarse. Hubiese dicho, la embarramos, ya estamos casados. Dijeron, es mejor no casarse. No eran casados. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Entonces significa que la Biblia nos muestra dos opciones. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Por eso, en la Iglesia Católica se dice, el día en que el Papa diga que los sacerdotes se casen, los sacerdotes podrán casarse.
Porque en la Biblia están las dos opciones. Como hay dos opciones, la iglesia puede escoger esta o puede escoger esta. Creo que es muy obvio que sí. Hasta ahora, en nuestro tiempo, se escogió en Occidente la de casarse, la de no casarse. Pero sepa que en el Oriente se casan. ¡Neta, me lo juras! Bueno, vamos a hablar eso de que en el Oriente, la iglesia oriental sí se pueden casar y en la iglesia católica no. Bueno, esto no lo explica el cura Toro. En la iglesia oriental sí pueden casarse, pero aunque la iglesia católica, la iglesia oriental es católica, ellas no se sujetan al Papa. No es que el Papa les da permiso de que se casen, no, eso no es así. El Papa no les da permiso a la iglesia oriental de que se casen, sino que ellos han decidido no obedecer ese dogma del Papa. Pero eso no lo dice el cura Toro, ¿sí? Y la iglesia católica, que viene siendo la iglesia de Occidente, ellos no se pueden casar porque ellos sí están sujetos al Papa en todas las ordenanzas. Y la iglesia oriental, donde sí se casan, se pueden casar, ellos tienen sus propios ordenanzas, sus propios, aunque no es mucha la diferencia, pero casi son los mismos liturgias y todo, pero ellos sí pueden casarse porque no obedecen al Papa o no están sujetos al Papa. Y eso es lo que no explica el cura Toro. Bueno, continuamos. Están las dos en la iglesia. En el Oriente se casan, en el Occidente no nos casamos. Puede ser que el Papa diga un día que se casen todos nos casamos. Necesita novia urgentemente. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Bueno, si el día de mañana el Papa decide que ya se pueden casar los sacerdotes en la iglesia católica, pues entonces ya van a obedecer al Papa y se van a poder casar. Pero ¿qué la Biblia, la palabra de Dios, dice, prohíbe que los sacerdotes se casan? Yo creo que no. El apóstol Pablo, él dice que mejor fuera que se quedaran como yo, ¿verdad? Porque es mejor servirle al Señor sin casar, pero no que sea una obligación, o sea, algo que forzoso o algo forzado, no. Y la iglesia católica lo ha malentendido en hacerlo obligatorio, porque si vamos a Primera de Timoteo, vamos a ir al libro de Primera de Timoteo. A ver, vamos a ver, Primera de Timoteo, capítulo 3, vamos a ir desde el verso al 1 en adelante. Dice la palabra, dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, así como el cura Toro, que le gusta echarse sus cervecitas. Aunque él dice que los borrachos, que con 2 cervezas no se emborracha, pero yo a veces ahí en sus videos lo oigo ya un poquillo como que ya anda mareado, como que ya se le pasaron las copas de ahí de la Eucaristía, como que ya se acabó el vino de la Eucaristía, el sacerdote Toro. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, un ignorante, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Eso es lo que nos dice aquí la palabra. O sea,
Los obispos en la Iglesia Católica no pueden casarse. Sin embargo, aquí la palabra dice que un obispo puede ser marido de una sola mujer. Puede estar casado. Entonces yo no veo por qué la Iglesia Católica a fuerza quiere seguir implementando ese dogma del celibato. Que es ese dogma del celibato contribuye o ha contribuido por muchos siglos, no digo años, siglos, al abuso de menores, de niños, de niñas, abuso de monjas dentro de los conventos. Me atrevo a decir que si ese dogma no existiera, no hubiera tanto abuso infantil, abuso de las monjas. No estoy diciendo que no hubiera o que desaparecería totalmente, pero sí contribuiría en gran manera a disminuir en gran manera el abuso infantil, el abuso en los conventos. Tengo esa seguridad que sí disminuiría grandemente. Pero bueno, pues la Iglesia Católica no quiere retractarse, aunque no dudo que en un futuro algún papa diga, ya se pueden casar. Y sería beneficioso que se hiciera así. Sería muy beneficioso. Pero ya la última palabra la tiene la Iglesia Católica Romana y sus papas. Continuamos. ¡No lo creo! Y él dijo, esta opción y esta opción. Por eso en la iglesia existe esta opción. Y es un regalo, es un tesoro que los protestantes no tienen. Esta opción, otra opción, que es un regalo que los protestantes no tienen. Para cerrar con broche de oro el toro, siempre le gusta atacar a los protestantes, a la iglesia protestante. Lo vuelvo a repetir, como el toro ya lo dijo. El matrimonio dentro de la iglesia cristiana protestante no es obligatorio, igual como el celibato no es obligatorio. El que quiera servirle al Señor casado, lo puede hacer. El que quiera servirle al Señor sin casarse, lo puede hacer. El que quiera ser pastor, o el Señor le dé el llamado de pastor, puede ser casado o puede ser soltero. Ya es del corazón de cada persona. Pero la Biblia no dice que sea malo casarse. No dice eso la Biblia. Puede casarse y puede no casarse, pero ya eso depende de cada persona, de qué Dios haya puesto en su corazón, si servirle casado o servirle soltero. Pero bueno, a ver, vamos a seguir. Y nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Ese es el problema. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, Buenísimo. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Eso es todo por este video. Y pues espero y vuelvan a visitarnos aquí en esta página Biblia Analizando la Palabra. Bendiciones y nos vemos a la próxima, en un próximo video. Hasta luego.